Ahora vamos a continuar con la presentación de la segunda experiencia de hoy, llamada Talleres impartidos por las personas estudiantes de práctica docente de la carrera de Informática Educativa a la población estudiantil de las carreras de Educación Especial, Preescolar y Primero y Segundo ciclos. Esta experiencia pertenece al ámbito de docencia y estuvo a cargo de las compañeras Viviana Berrocal Carvajal y Sarelis Ibaja Trejos de la Escuela de Ciencias de la Educación. Adelante, doña Viviana y doña Sarelis. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. En realidad, como lo mencionábamos ayer y hoy, han habido exposiciones muy bonitas y de eso se trata, que podamos compartir las cosas que hemos hecho y que pues tuvimos una buena experiencia para que se puedan algunas replicar, otras pues mejorar. Bueno, a nosotros nos pasó con las prácticas docentes. Todas las prácticas de educación implicaban que aunque nosotros tenemos entornos educativos y los estudiantes estaban acostumbrados a trabajar algunas cosas en plataforma, las prácticas no eran así, sino que más bien nuestros estudiantes tenían que ir un semestre o a veces hasta dos a trabajar en los centros educativos. Ya nosotros habíamos iniciado las prácticas docentes y sucede la pandemia y nos dicen, suspendan prácticas, los estudiantes ya no pueden ir más a los centros educativos y se van a quedar ahí. Y nosotros dijimos, ahora sí, ¿qué hacemos con los estudiantes, verdad? Porque ya habían empezado. Entonces, desde la Escuela de Ciencias de la Educación, liderado por la directora Linda, se crea una comisión para que podamos hacer una propuesta de cómo virtualizar o cómo hacer para que las prácticas pues pudieran continuar. En eso nos integran a la compañera Noemi Hernández de preescolar, el compañero Rafael Granados de primer y segundo ciclo y mi persona de educación especial. Entonces se hace una propuesta, o sea, se hace un análisis de cuántos estudiantes tenemos en ese momento que se nos quedaron varados, cuántos se iban a ver afectados al siguiente semestre y qué opciones podíamos encontrar, tanto para los que iban a entrar a una modalidad nueva como para los que se habían quedado varados. En ese momento, entonces, se plantean dos opciones de práctica, una que fueran virtuales y otra que fueran especies de simulaciones. Dentro de la propuesta para que se hicieran las virtuales, buscamos hacer como una oferta al país, se hizo todo un proceso, digámoslo así, de mercadeo para que familias de niños y niñas pudieran inscribirse y pudieran recibir apoyos de nuestros estudiantes. Pero entonces ahí teníamos otro problema, que no, aunque los estudiantes nuestros sabían utilizar algunos recursos de informática, pero no sabían utilizar demasiados recursos a nivel educativo para poderlos utilizar. Entonces es cuando surge esta siguiente parte, ¿verdad? De qué vamos a hacer nosotros con las prácticas. Entonces, lo primero que se piensa, ya nos reunimos con Viviana Berrocal de informática, los encargados de carrera nos habían realimentado la propuesta de las prácticas, entonces Viviana pues también estaba colaborando en esta parte. Los estudiantes de informática, su trabajo básicamente era también dar talleres de informática en los centros educativos. Los que se habían quedado varados ya habían hecho sus diseños de talleres y ya solo les tocaba implementar esos talleres. Entonces, hablando de cómo podíamos resolver, dijimos, bueno, los de las demás carreras necesitan desarrollar competencias en informática o en algunas estrategias, en algunas herramientas, y los de informática necesitan dar talleres. Aunque era en contextos de aula con niños, pues también podía ser en contexto universitario con compañeros de las demás carreras que tenían muy distintos niveles de competencias a nivel del manejo informático. Entonces, ahí lo que se hizo fue tratar de desarrollar esos talleres, de implementar para que pudieran desarrollarse ciertas herramientas. Se pensó cuáles podían ser las herramientas más útiles, que los estudiantes de informática educativa supieran manejar bien para que pudieran formar, ¿verdad?, a nuestros estudiantes de manera imprevista en ese momento. ¿Qué también se buscaba? Pues enriquecer las prácticas docentes de las carreras de educación y favorecer, una de las cosas más importantes fue trabajar de forma cooperativa. Así como lo estábamos haciendo nosotros en buscar una propuesta para todas las carreras de educación, también estábamos trabajando que los estudiantes pudiesen trabajar de forma colaborativa entre ellos durante todo este proceso de la emergencia.
¿Qué pasó con eso? Bueno, tuvimos que trabajar diferentes cosas en un inicio. La primera parte fue coordinación y diseño. Entonces tuvimos varias reuniones para nosotros poder diseñar qué era la propuesta que se iba a hacer. Tuvimos que hacer ajustes o adaptaciones en todo lo que eran las orientaciones académicas. Para algunas de las carreras fue una opción voluntaria. Entonces, algunos eran los estudiantes que querían inscribirse, podían hacerlo. En el caso de educación especial, nosotros decidimos que lo íbamos a transversalizar o a incluir como parte de la oferta de la asignatura. Entonces sí hubo que incluirlo dentro de toda la parte evaluativa. Se tuvo que arreglar todo lo que eran las orientaciones académicas, se le asignó un puntaje para que también los estudiantes al participar en estos talleres tuviesen una nota por esa participación. Se hicieron ajustes en los manuales, se hizo ajuste también para que al final los estudiantes pudieran hacer una defensa oral de ese trabajo. Tenían que exponer lo que al final resultaba de los talleres y se diseñaron, como les mencioné, los instrumentos de evaluación. Después de esto nos tocaba organizar lo que eran los grupos de estudiantes, como les dije, unos eran obligatorios, digámoslo así, y otros eran voluntarios, entonces se lanza a través de las personas encargadas de las prácticas docentes la invitación. Ellos le facilitan a Viviana, en este caso, lo que son los correos electrónicos para que se envíe la invitación a los estudiantes y pudiesen hacer ellos su inscripción. Así ellos podían escoger qué talleres querían llevar y cómo lo podían hacer. Así también los estudiantes de informática educativa eligieron cuál era el taller que ellos querían dar. También se firmó un consentimiento para que los estudiantes que iban a participar supieran que las sesiones, por lo menos lo que era la defensa o la exposición de los talleres, se iban a grabar, entonces que eso iba a quedar, que se iba a compartir. En el caso de los de educación especial, eso también, ese consentimiento se incluyó dentro de lo que eran las orientaciones. En los demás no estaba incluido, pero sí se les envió por aparte y cada estudiante tuvo que firmar su autorización de que iba a participar en ese proceso. Después venía toda la parte de la elaboración de los talleres. Los estudiantes de informática educativa, las personas hicieron una especie, digamos, de diagnóstico ya del grupo de estudiantes que se le asignó según el taller que ellos habían escogido, para ver cuáles eran las competencias. Ellos montan toda su propuesta de taller, es supervisada por su profesor de práctica. Y después de que ya tiene el visto bueno para implementar, es que empieza el proceso de implementación que dura 5 semanas. Entonces los estudiantes tienen que participar dentro del semestre que se estructuró esas 5 semanas. En algunas carreras, bueno, en la verdad en todas, tuvimos otros talleres además de estos porque eran muchísimas las herramientas que teníamos que aprender a manejar. Entonces ya cada práctica trató con sus encargados y con sus profesores de hacer otros talleres, de otras herramientas. Entonces los que se incluyeron en esta propuesta eran herramientas que no las estábamos trabajando por otra forma, sino que los estudiantes de informática la podían trabajar. Después de esto, pues ya se hizo un proceso de evaluación. Otra vez tuvimos que diseñar un instrumento para poder evaluar cómo había sido la experiencia. Este instrumento que queríamos que fuera uno solo, entonces de ahí también era una forma de autoevaluarse, porque lo podían llenar tanto los estudiantes que fueron participantes de los talleres como los que impartieron los talleres. Entonces había una parte donde ellos evaluaban las metodologías desde su visión como participantes o desde su visión como ejecutores de los talleres. Y eso nos permitió pues poder realimentar un poco para el siguiente semestre que se volvía a implementar. Trabajamos en la parte de la sistematización de la información y como les mencioné, pues esto nos sirvió para lo que era la toma de decisiones. Bueno, resultados, ahora Viviana va a profundizar sobre esta parte. En términos generales participamos 4 carreras, 3 que éramos receptores de los talleres y una que era la de informática que impartió los talleres.
8 estudiantes de informática fueron los facilitadores que le dieron a nuestros estudiantes esos talleres. Fueron 8 las temáticas que se trabajaron y tuvimos 99 participantes de las diferentes carreras. En realidad la participación fue muy buena, ahora tal vez podemos ampliar sobre eso. Hubo un par de estudiantes que lo dejaron tirado, ¿verdad? Pero ya por otras condiciones, pero en términos generales fue muy buena la participación. Los temas que se desarrollaron fueron desarrollo de software educativo, implementación del uso de dispositivos móviles en el aula, aulas virtuales, creación de canales y videos en YouTube, ambientes digitales seguros, Scratch y estrategias didácticas con Zoom o Facebook Live y elaboración de presentaciones con videos educativos. Las temáticas eran muy distintas y eso permitía que las personas escogieran de acuerdo a sus intereses y también de acuerdo a sus habilidades. Algunas requerían un poco más de habilidades y de competencias. Le voy a dar el pase a mi compañera Viviana para que les cuente más sobre los resultados de esta experiencia. Buenos días, compañeros y compañeras. Como decía Sareli, una vez que tuvimos la realización de esta propuesta, la implementación, decidimos evaluarla porque por tiempos de pandemia no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir implementando esta posibilidad para nuestros estudiantes. Entonces, dentro de los principales resultados tenemos que vean que el mayor porcentaje son estudiantes de primer y segundo ciclo, de preescolares en el que hay menos, de informática educativa contestaron el instrumento 5 de los 8 instructores y de educación especial 13 personas. Dentro de las edades tenemos que se ubican en diferentes rangos, pero que se puede concluir que es una población adulta joven. Sareli, la siguiente. Y el cuestionario fue contestado por 99 personas. Se envía a 99 personas y le responde la mitad. Dentro de los resultados tenemos que se logró la mediación pedagógica. Hay se elaboraron en tiempo correcto materiales, ¿verdad? Y fue una experiencia interdisciplinaria. Esto lo vamos a ver ahora que les muestre algunos de los videos que se lograron, de los materiales que lograron desarrollar los estudiantes. Dentro de las preguntas de la evaluación, nos comentaron los estudiantes que tiene una gran función porque nos puede facilitar herramientas que faciliten una metodología innovadora en los centros educativos y además ayudan a que los docentes reciban cursos que les actualicen en tecnología. Otra dijo, me gustó mucho, participaría nuevamente. Muy bueno, aprendimos unos de otros y nos ayudamos mutuamente. Y mi opinión es muy positiva, ya que mediante el curso realizado se adquieren conocimientos de gran utilidad para aplicar en asignaturas como matemáticas, español, ciencias y estudios sociales mediante la colaboración de la carrera de informática educativa, ya que las herramientas tecnológicas no solo benefician este ámbito. Continuamos con resultados de la valoración. Me parece una excelente estrategia de relacionar los estudiantes practicantes con otros que pueden recibir sus conocimientos como algo oportuno y necesario para la labor profesional. Es una experiencia excelente y necesaria. Es importante que los docentes de distintas áreas disciplinares trabajen en forma cooperativa, pudiendo enriquecer las diferentes áreas con las diversas aportaciones de cada docente. Me parece excelente trabajar en equipo, el interactuar y trabajar cooperativamente con otras áreas de la educación es muy importante y satisfactorio para todos. Fue una experiencia muy enriquecedora que nos ayudó a aprender y experimentar con nuevos recursos que no conocíamos. Tanto ellos como nosotros trabajamos de manera conjunta. Aquí hay unos ejemplos de los diferentes proyectos que expusieron, como les mencionaba Sareli, en la sesión final los estudiantes que participaron en el taller. Los estudiantes podían elaborarlos en grupo o de manera individual. Vean que trabajan temas como las emociones, el Flash, crearon pequeños programitas. Y esto es muy valioso porque son estudiantes que no sabían programar antes de participar en él. Entonces también crearon juegos, realizando ellos toda la programación. Crearon infografías que les venían de mucha utilidad
para realizar sus prácticas también. Y crearon también tutoriales educativos por medio de videos. Y también aprendimos a crear videos con representaciones de PPT. Muchas gracias por asignarnos este tiempo. Dentro de las recomendaciones, algunos participantes dijeron que sería bueno que se aplicara de manera continua, de manera masiva. Esta parte creemos que no es tan fácil hacerlo de manera masiva, puesto que el tallerista debe de atender consultas de cada uno de los participantes. Más tiempo para lograr así conocer más acerca de estas herramientas. Medir mejor los tiempos requeridos para desarrollar las tareas. El desarrollo, en este punto, ellos han mencionado que también sus prácticas docentes les demandan mucho tiempo para las diversas tareas que tienen que realizar y que los talleres también les estaban demandando tiempo. Pero nosotros lo que les hemos dicho es que es parte de un proceso de aprendizaje en conjunto, ¿verdad? Y que ellos tienen que aprender que ya en el ejercicio laboral siempre vamos a tener muchas cosas que hacer para cumplir dentro del entorno laboral. El desarrollo conjunto de la práctica profesional se vuelve un poco agotador. Por lo demás, todo estuvo excelente. Me pareció muy útil y de hecho, el hecho de que fuera virtual me facilitó el acceso al mismo. Flexibilidad y horarios. Nosotros pusimos que todas las sesiones iban a ser a partir de las 6 de la tarde, los días lunes, y a veces por cuestiones laborales, porque no todos los estudiantes son estudiantes de tiempo completo o laboran en educación. Inclusive teníamos uno que estaba laborando en ese momento en un hospital y tuvimos que hacer ajustes para sus horarios porque a veces le tocaba trabajar de noche o por sus horarios no podía participar de las sesiones. Otras recomendaciones son, Sare, devolverme a las otras recomendaciones. Gracias. Perdón, Sare, adelantemos a las conclusiones. Dentro de estas conclusiones, tenemos que los estudiantes consideran que es una experiencia que es importante replicarla, que las acciones planificadas fueron oportunas y pertinentes, que las prácticas se enriquecieron mediante la incorporación de las TIC, que la integración estudiantil en diferentes carreras fue posible, algo que seguramente ellos nunca se habían planteado, y que el estudiantado pudo culminar con éxito sus estudios, porque una de las situaciones que se estaba presentando era que de otra manera nuestros estudiantes no hubieran podido obtener su título de bachilleres y hubiera implicado una suspensión de sus estudios y el no lograr esa meta tan anhelada como era la graduación, y que se dio una interdisciplinariedad e innovación en tiempos de crisis. De todos modos, con estos resultados hemos decidido que tenemos que continuar implementando esta buena práctica. Ya este semestre es el tercer semestre que la implementamos y los resultados siguen siendo positivos, y nuestros compañeros también de las otras carreras están muy interesados en que se siga ofertando de esta manera. Agradecemos la atención que nos prestaron y estamos accesibles para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Viviana y doña Sareli, por esta exposición de esta práctica tan innovadora y que de forma tan creativa y colaborativa pues lograron dar solución a esta situación con las prácticas docentes. Igual que la vez anterior, vamos a proceder con el espacio para preguntas y comentarios a las compañeras. Vamos a dar prioridad a las personas que quieran participar de forma oral, levantando la mano, que de hecho aquí tenemos al compañero Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, buenos días. Bueno, primero felicitarlas porque realmente, o sea, esa es la experiencia, digamos, muy enriquecedor todo
digamos, todo lo que acaban de presentar. Solo tengo como, digamos, como una consulta. ¿Es posible incluso, digamos, o sea, o se han planteado la posibilidad de que existan talleres también a lo inverso? O sea, que desde la carrera de educación especial o de preescolar o de ciencias den talleres a los digamos, a los, en temas, digamos, a los de educación tecnológica, no sé ahorita cuál es el nombre exacto de la carrera, porque me parece, o sea, de hecho me parece súper interesante, digamos, el hecho de la interdisciplinaridad y o sea, los múltiples roles que pueden pues cumplir un docente en la resolución de un problema, digamos, básicamente como se está moviendo el mundo es que todos necesitamos de todos, ¿verdad? Y más bien las perspectivas desde diferentes áreas enriquece, digamos, la solución a un problema. Eso nada más sería como mi consulta. Y sí creo, digamos, que es importante, digamos, la sistematización de este proceso. Bueno, Viviana es experta en armar artículos y demás, porque sí creo que también cambia un poco el paradigma de cómo tiene que ser la formación de formadores en un futuro, digamos, y creo que la UNED y bueno, en este caso pues la Escuela de Educación podría dar inclusive un salto bastante gradual en cuanto a eso. Muchas gracias, Ricardo. Mira, realmente no lo habíamos visto como lo estás planteando, de que las otras carreras pudieran ofrecerle talleres también a las otras especialidades, que yo creo, Sareli, que sería un punto interesante a considerar para nuevas experiencias. Sí, sí, en ese sentido, bueno, Vivi y yo sí hemos hablado en otros momentos que hemos querido hacer intercambio, ¿verdad? Pero lo habíamos pensado en la parte de trabajos finales de graduación, de hacer seminarios que fueran integrados con estudiantes nuestras y estudiantes de informática. Hicimos una aproximación con una estudiante, pero más fue como asesoría nuestro de la carrera, ¿verdad? El de Jessica, que ella hizo algo que tenía que ver con comunicación aumentativa y alternativa y nosotros pues le apoyamos desde educación especial, ¿verdad? Pero sí hemos hecho ese tipo de cosas. En esta situación también sí hicimos intercambios, pero igual son tantas experiencias buenísimas que uno de verdad a veces no sistematiza todo lo que sucede. Con los otros talleres, por ejemplo, primer y segundo ciclo hizo algunos talleres y nosotros con nuestras estudiantes y nuestros docentes participamos. Fue un proceso de autocapacitación a lo loco, ¿verdad? O sea, todos participábamos en todo, ¿verdad? Y y por ejemplo, Noemi desde preescolar hizo otros talleres, entonces nuestras estudiantes se inscribieron y así nosotros hicimos también varios talleres que los pasamos por YouTube para que la gente pudiera ir de a lo que pudiera desarrollar diferentes herramientas. Pero excelente, de verdad, esa idea que nos da Ricardo. Creo que es algo que tenemos que sentarnos a trabajar, claro. No, y de hecho, cuando vemos publicada la experiencia de las buenas prácticas, y ya teníamos inclusive la evaluación del primer módulo, fue cuando dijimos, tenemos que divulgarlo, porque realmente ha sido muy exitosa. Y entonces nos dimos a la tarea de volver a resumir lo que ya teníamos de la evaluación de la experiencia para poder presentarlo aquí, porque creemos que puede ser de utilidad a otras carreras cuyos estudiantes también tienen que hacer prácticas y cómo entre todos nos podemos colaborar, ¿verdad? Sí, incluso hay un artículo que montamos con Noemí, ¿verdad? De la primera parte, de todo el diseño, ¿verdad? De la práctica virtual y esta es una parte dentro de todo ese proceso. Muchas gracias y qué dicha que de verdad se animaron a hacer ese replanteamiento para que pudieran participar. Por el momento no tenemos ninguna otra manita levantada, entonces Olguita, cuéntenos si tenemos preguntas en el chat. Sí, acá tenemos 3 más. La primera relacionada en lo que acaban de compartir también, pero preguntan que si considerarían que se podría implementar alianzas de este tipo con otras instancias de la universidad, por ejemplo el CECET, no solo ya dentro de las carreras, sino si fuese posible trabajarlo con otras instancias, que las personas hagan práctica docente en otra instancia de la UNED. Yo no le veo ningún problema.
Sí, claro, habría que planificarlo con tiempo porque ya te digo, hay que hacer ajustes desde la planificación, digamos, propiamente de las prácticas de las carreras, pero yo no le vería ningún problema en que los estudiantes se preparen y den una capacitación en un tema específico a otras poblaciones. Porque de hecho, digamos, ahora tenemos la población cautiva de la práctica docente de las otras carreras, pero de repente no da abasto. O a veces también hay una limitante, es que a veces los estudiantes no tienen las condiciones de equipo tecnológico o posibilidades de conectarse 5 semanas, 2, 3 horas. Y en algunos casos nos han dicho, y de hecho nos ha tocado enviarles dinero para el pago de la conectividad y cosas de esas, pero yo no veo por qué no podríamos hacerlo. Y sería riquísimo, ¿verdad? Plantearlo, qué sé yo, que puedan dar un curso en el CECET de alguna temática de educación especial o de primero y segundo ciclo, primera infancia. Y pienso que sería muy provechoso y además a los estudiantes propiamente, digamos, del área de informática, porque los estudiantes de informática, una vez que terminan la práctica, deben desarrollar una presentación de los resultados de su práctica docente. Entonces, ellos se han sentido como muy empoderados de la formación que han recibido y del poder compartir con otros. Ha sido un ejercicio realmente, un ejercicio profesional de lo que ellos van a hacer en el futuro, porque no es simplemente que ellos tengan que impartir lecciones bajo un formato que ya esté prediseñado por la Fundación Omar Dengo, sino que ellos también pueden trabajar con poblaciones adultas, con poblaciones de colegio. Entonces, ese ejercicio de donde ellos tuvieron que planificar todo, los materiales, cómo se iban a distribuir los contenidos, ha sido muy rico para ellos y ellos lo dicen claramente en sus exposiciones de trabajos, ya al final del semestre. Sí. Lo que sí es que habría que coordinarlo, pero yo no le veo problema. Sí, algo que de lo que estaba diciendo Vivi, para nosotros fue también muy grato porque las estudiantes, nosotros en algún momento decíamos, es que ellos igual en los colegios y en las escuelas tienen que trabajar de forma interdisciplinaria con las diferentes áreas. Entonces estamos desde las carreras ahorita dándoles ese ejercicio para que cuando lleguen a las escuelas también puedan trabajar de esa forma complementaria. Y con relación a lo que están planteando igual desde educación especial, pienso que nuestras estudiantes podrían dar talleres o cosas sobre diseño universal, sobre algunos ajustes, algunas cosas. Como dice Vivi, hay que planificarlo, ¿verdad? Porque en la práctica, por ejemplo, ellas tienen que dar unos talleres, ya sea en la escuela o a familia. Perfectamente el taller podría ser a alguien de la universidad, algún equipo de trabajo, pero siempre hay que dejar las orientaciones un semestre antes de, ¿verdad? Entonces, con planificación lo podríamos perfectamente hacer, o incluso también desde lo que son trabajos finales de graduación puede presentarse también una propuesta de talleres, ¿verdad? De proyectos que puedan resolver algún área en particular que sea planteada por alguna de nuestras entidades. Pues eso sería excelente y de verdad de muchísimo beneficio para la comunidad universitaria. La siguiente pregunta, nos quedan dos. Dice, ¿mantendrían las carreras esta forma de trabajo en el futuro a pesar de que la pandemia permita regresar al estado previo a esta? Es que yo pienso que sí, porque ha sido muy, muy enriquecedora la experiencia y además, digamos, aunque se pudiera retornar a la presencialidad, el ejercicio ha sido muy rico. Y no hay que dejar de lado que también nuestros estudiantes, no todos trabajan en educación actualmente. Como les decía, hay estudiantes que están trabajando en unos hospitales, en fábricas. Entonces, a esos estudiantes nosotros no les podemos decir que deben dejar sus trabajos para poder ir a hacer una práctica docente en una institución educativa por 5 semanas. Lo que hemos hecho es que por lo general con estas personas se ha buscado que impartan los talleres
a personas de las municipalidades, de asilos de ancianos, grupos gerontológicos. Se ha abierto esta posibilidad y yo creo que el estudiante se ha mostrado muy abierto y ha comprendido muy bien que la tecnología es requerida en este momento por todos y que ellos son un medio para llevar ese conocimiento a diversas poblaciones. Entonces yo creo que sí se podría mantener y máxime que no sabemos cómo vamos a iniciar el próximo año. Entonces, y les ha gustado mucho la experiencia. Hubiera sido diferente si hubiéramos tenido algunos resultados negativos por parte de ellos o resistencia, que entonces dijeran, bueno, lo hacemos porque no queda de otra. Pero no, más bien ellos se han mostrado muy motivados y el hecho de que sea en línea también les ha servido mucho. Precisamente en esa línea iba la última pregunta que nos preguntaban acá, que si hubo experiencias de resistencia a la metodología por parte de los estudiantes y de qué manera las resolvieron. Vieras que ya te decía, de parte de los nuestros no. O sea, cuando les planteamos el proyecto, les dijimos, bueno, vamos a ir de esta forma porque es lo único que podemos hacer. Todos estamos en casa y ustedes tienen los conocimientos. Fue así como también empoderarlos a ellos de que ustedes son capaces de. Y era muy bonito oírlos después decir, es que yo no me imaginaba trabajando con compañeros de la misma universidad. Y lo que decían, inclusive a uno le robaron la computadora cuando ya iba a iniciar la práctica. Y entonces ese muchacho se fue al centro universitario y desde el centro universitario dio las primeras, mientras algún familiar le prestó una computadora, pero dio los primeros talleres desde ahí, que también, o sea, ha sido como apoyo entre todos, porque los imprevistos surgen. Digamos, ahora en este momento tenemos una estudiante que acaba de salir del COVID y entonces tuvimos, cuando estuvo mal, no avanzó en el diseño de su taller, entonces le dijimos, bueno, vamos a atrasarlo una semana para que usted también se recupere, porque son situaciones que se están presentando y que tenemos que ir tomando decisiones y como ajustando en vivo, ¿verdad? Y entonces, realmente no hemos sentido resistencia. Yo creo que Sareli, no sé de parte de los estudiantes de las otras carreras. No, lo único que mencionaban, ¿verdad? En la evaluación algunos era que, claro, la primera experiencia, como uno está al borde de la locura, nosotros además de estos talleres les habíamos puesto talleres todas las semanas, entonces las nuestras sí de pronto dijeron, es que son demasiados, ¿verdad? Entonces ya nos reacomodamos en ese sentido, pero no hubo resistencia. Sí, toda la parte del acceso tecnológico, nosotros sí tuvimos un estudiante que desertó, ¿verdad? Dejó la práctica porque igual a todos los estudiantes se les dio la oportunidad cuando cuando ya se abrieron las prácticas de, bueno, si quieren lo hacen en esta metodología, es la única que les estamos ofertando en este momento, si no tendrían que esperarse hasta que volvamos a la presencialidad. Y ahora estamos trabajando de forma híbrida, entonces hay estudiantes que escogieron presencialidad y hay otros estudiantes que escogieron seguir en la parte virtual, la experiencia completa, pero los talleres sí lo tienen, aunque estén en presencial, siempre están teniendo acceso a los talleres. Ese estudiante fue porque ella se tuvo que ir a vivir a una finca, ¿verdad? Con la pandemia y todo, entonces no le entraba el internet y aunque la universidad le apoyó con los gigas y todo, no hubo manera y ella se ofuscó mucho y tratamos y la apoyamos, pero bueno, no hubo manera, entonces pues ahí se le hicieron todos los apoyos para que la beca se le mantuviera y pudiera participar en la siguiente vez, ¿verdad? Pero en realidad no hubo, digamos, dificultad. Ahora con este estudiante que Vivi nos cuenta de COVID, Vivi me llama y me dice, Sareli, es que tengo una, ¿qué hacemos? Le digo, y no, que se posponga, pero después digo yo, y no, pero es que el asunto no es ella, es que son todos los de las demás carreras que están matriculados en el taller que también se van a atrasar en su práctica, ¿verdad? Porque no sabíamos qué iba a suceder con la muchacha, pero bueno, se hicieron los ajustes y todo, ya se pudo resolver, no afectó a los demás estudiantes de las otras carreras y tampoco se afectó a la estudiante. Entonces siempre hay imprevistos que hay que resolver en el proceso, pero no ha habido negatividad realmente.
La otra posibilidad hubiera sido redistribuir a los estudiantes en los otros talleres y decirle a ella, de usted va a perder su práctica, que no es la idea. La idea es que todos concluyan. Entonces, sí, hay situaciones que tenemos que ir como ajustando en el camino. No todo puede estar planificado, ¿verdad? Y de ahí, así es la vida. Exacto. Así es la vida, sobre todo en estos momentos. Sí. Esas serían las consultas. Muchísimas gracias a ambas por dar Gracias. respuesta.